imagina una ciudad oculta en el desierto peruano construida hace 5000 años, mucho antes de que otras civilizaciones reconocidas dejaran su huella en América. Caral, la ciudad sagrada, ha sido un enigma y un faro de misterio, la ciudad más antigua de todo el continente americano. Este lugar, escondido en el árido valle de Supe, representa el nacimiento de una sociedad compleja que floreció de forma independiente, sin influencias externas de otras culturas conocidas. Pero Caral no solo es un sitio arqueológico, es una historia viva que sigue fascinando y al mismo tiempo enfrentando amenazas modernas. Arqueólogos y defensores de la historia luchan cada día para preservar este invaluable pedazo de humanidad, mientras invasores y conflictos locales ponen en riesgo su existencia. La historia de Caral desafía nuestras suposiciones sobre los inicios de la civilización. Ubicada en un contexto donde solemos pensar que las primeras civilizaciones florecieron en Mesopotamia o Egipto, Caral nos plantea una pregunta desafiante. ¿Es posible que en América haya surgido por sí sola una cultura tan avanzada en tiempos tan remotos? La respuesta, aún en construcción, nos lleva a un viaje lleno de revelaciones, desde sus orígenes hasta los desafíos modernos que enfrenta este sitio arqueológico. Este enigma cobra aún más relevancia cuando recordamos que Caral representa una hazaña de supervivencia y progreso. La ciudad parece haber sido un centro de conocimiento y desarrollo en medio del desierto, algo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo lograron esos antiguos habitantes construir un sitio tan impresionante en un lugar tan inhóspito? En la actualidad, Caral continúa resonando en el imaginario colectivo, siendo un ícono de la historia andina y, a la vez, una advertencia sobre la fragilidad de nuestro patrimonio cultural. Cada descubrimiento en Caral es una ventana a un tiempo remoto que nos conecta con los orígenes de la civilización en América. A pesar de su antigüedad, este lugar sigue vivo gracias a los esfuerzos de arqueólogos que, como Ruth Shady, luchan diariamente para preservar sus secretos. A través de esta serie de capítulos, exploraremos lo que Caral nos revela sobre nuestra historia compartida y el rol que cada descubrimiento tiene en ampliar nuestro entendimiento sobre la civilización humana. Para entender la importancia de Caral, primero debemos definir qué entendemos por civilización. La Real Academia Española describe la civilización como un estado de progreso material, social, cultural y político propio de sociedades avanzadas. Pero esta definición, aunque útil, es vaga y deja muchas preguntas abiertas. Caral, con su arquitectura monumental, su organización social y su desarrollo cultural, desafía los parámetros tradicionales y nos obliga a reconsiderar lo que realmente significa ser civilizado. En la época de Caral, los criterios para considerar una sociedad como civilización incluían el sedentarismo, el uso de la agricultura y la ganadería, la construcción de ciudades y la existencia de clases sociales. Caral cumple con todos estos requisitos de manera sorprendente. Mientras las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto comenzaban a tomar forma, en el árido valle de Supe, al norte de la actual Lima, florecía una sociedad avanzada. Su construcción no solo muestra planificación urbana, sino también un entendimiento profundo de su entorno y de los recursos disponibles. La independencia de Caral, en su desarrollo, también nos muestra algo fascinante: una cultura que emerge sin el contacto o la influencia de civilizaciones anteriores. Mientras los antiguos egipcios levantaban pirámides y los mesopotámicos construían sus primeras ciudades, los habitantes de Caral desarrollaban su propio camino hacia la civilización, sin ningún modelo a seguir. Esto convierte a Caral en un símbolo de ingenio humano, de cómo la humanidad es capaz de crear sociedades complejas bajo diversas circunstancias. Además, Caral nos invita a reflexionar sobre el concepto de progreso. En una época en la que la agricultura, el comercio y las ciudades apenas comenzaban a moldearse, Caral ya mostraba signos de una organización social avanzada. Su capacidad para construir y gestionar una ciudad en medio del desierto nos revela un profundo conocimiento de la ingeniería y la adaptación al entorno. La pregunta que surge es:
¿Cómo lograron tan altos niveles de desarrollo sin el uso de herramientas de metal ni de escritura? Uno de los grandes debates arqueológicos es cómo llegaron los primeros seres humanos a América y cómo se adaptaron para sobrevivir en un continente desconocido. Hace más de 12.000 años, los primeros pobladores de América probablemente cruzaron desde Siberia a través del estrecho de Bering, extendiéndose rápidamente por todo el continente. Pero la historia de Caral nos muestra que estos primeros habitantes no solo se adaptaron, sino que prosperaron, al punto de crear una de las primeras civilizaciones del continente. Caral fue parte de un fenómeno que vio nacer la agricultura en al menos 4 puntos de América: Mesoamérica, el norte de los Andes, la Amazonía y la región este de los Estados Unidos. Estos focos de desarrollo agrícola surgieron de manera independiente, lo que demuestra que los habitantes de América no dependían de influencias externas para desarrollar técnicas agrícolas. En el Valle de Supe, los habitantes de Caral cultivaban y comerciaban sus excedentes agrícolas, lo que facilitó el crecimiento de su civilización. Esta habilidad para cultivar en un entorno tan árido como el Valle de Supe nos muestra una inteligencia y adaptación impresionante. Los habitantes de Caral aprovecharon al máximo los recursos disponibles y desarrollaron métodos agrícolas que les permitieron prosperar en un lugar donde, de otra manera, la vida habría sido extremadamente difícil. La agricultura no solo les proporcionó sustento, sino que también fue la base de su economía, permitiéndoles establecer redes de comercio con otras culturas distantes. Los arqueólogos creen que, al igual que en otras civilizaciones antiguas, la agricultura fue el punto de partida para el desarrollo de una estructura social compleja en Caral. La estabilidad alimentaria permitió a los habitantes de Caral concentrarse en otros aspectos de la vida, como la construcción de monumentos, el desarrollo de rituales religiosos y la organización de la comunidad. Así, Caral se convirtió en un centro de innovación y creatividad, impulsado por una sólida base agrícola. La historia de Caral y la agricultura en América desafía la narrativa tradicional de que el avance cultural solo podía ocurrir en ciertas partes del mundo. Caral nos muestra que la capacidad de crear sociedades complejas y sostenibles es un logro que cualquier cultura puede alcanzar, siempre y cuando tenga el conocimiento y la determinación para adaptarse a su entorno. La historia de Caral podría haber permanecido oculta para siempre si no fuera por la curiosidad de los primeros arqueólogos que se aventuraron en el Valle de Supe. En 1949, el antropólogo estadounidense Paul Kosok, conocido por su trabajo en las líneas de Nazca, fue uno de los primeros en investigar la zona. Acompañado por el arqueólogo Richard Scheidel, Kosok documentó los restos de antiguos asentamientos que, según él, eran de una antigüedad considerable, aunque no pudo precisar cuánto. Décadas después, el arqueólogo suizo Frederick Engel también exploró Caral, sugiriendo que la ciudad podría datar de antes de la aparición de la cerámica en los Andes. Sin embargo, fue la arqueóloga peruana Ruth Shady quien cambió el curso de la historia al investigar sistemáticamente el sitio. En 1994, Shady dirigió una serie de exploraciones que confirmaron la importancia de Caral. Para ella, no había duda de que se trataba de una civilización avanzada, posiblemente una de las más antiguas de América. La dedicación de Shady a Caral ha sido ejemplar. A pesar de enfrentar desafíos tanto dentro como fuera del ámbito académico, Shady ha trabajado incansablemente para desenterrar los secretos de Caral y proteger este sitio sagrado. Sus investigaciones han demostrado que Caral fue una civilización precerámica, una sociedad que, aunque no usaba cerámica ni escritura, poseía conocimientos avanzados en matemáticas, astronomía y arquitectura. La arqueóloga argumenta que una civilización que construyó pirámides y altares con orientación astronómica no pudo haber sido menos avanzada que otras civilizaciones de su época. El trabajo de Ruth Shady y su equipo ha sido crucial para dar visibilidad a Caral, y su dedicación ha sido reconocida internacionalmente. Hoy en día, Caral es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y Shady sigue siendo la figura central en la lucha por su conservación. Sin ella,
es posible que el mundo aún desconociera la historia de esta ciudad sagrada que desafía nuestras ideas sobre los comienzos de la civilización en América. La arquitectura de Caral es un testimonio del conocimiento y la destreza de sus antiguos habitantes. Entre las estructuras más imponentes se encuentran 6 pirámides que muestran un diseño complejo y están orientadas hacia ciertas estrellas. Estas construcciones no solo cumplen una función ritual, sino que también reflejan un entendimiento profundo de la astronomía y la ingeniería, algo sorprendente para una civilización sin herramientas de metal. La planificación de Caral es un reflejo de su organización social y de sus creencias religiosas. Cada estructura tiene una ubicación y una función específica, lo que sugiere que los habitantes de Caral tenían un conocimiento avanzado de la planificación urbana y de la arquitectura. Las pirámides, plazas circulares y altares de fuego indican que no solo buscaban construir edificios, sino crear un espacio sagrado que conectara con el cosmos. Una de las características más fascinantes de Caral es su sistema de ventilación subterránea. Este sistema, compuesto por conductos subterráneos, permitía que el viento canalizara el aire hacia los altares de fuego, elevando la temperatura de las llamas. Este ingenioso sistema muestra una habilidad técnica que no se encuentra en muchas otras civilizaciones de la época. Los arqueólogos creen que este diseño también tuvo un significado ritual, ya que los altares estaban alineados para que las llamas ascendieran de forma controlada durante las ceremonias. La precisión con la que se construyeron estas estructuras sugiere un conocimiento técnico y una organización social que permitía a la población trabajar de forma coordinada y eficiente. En Caral, cada piedra, cada pared y cada espacio tiene un propósito, una función dentro de la sociedad y la espiritualidad de sus habitantes. La construcción de esta ciudad fue, sin duda, una hazaña de cooperación y planificación que nos sigue maravillando hasta el día de hoy. Caral no era solo un centro de culto y arquitectura monumental, sino también un importante eje de interacción cultural y comercial. Aunque la civilización de Caral se desarrolló de forma independiente, sus habitantes mantenían relaciones comerciales con otras poblaciones, algunas ubicadas a cientos de kilómetros de distancia. Este intercambio iba más allá de los bienes materiales, permitiendo también la transmisión de ideas, conocimientos y costumbres. La evidencia de estos intercambios se encuentra en el uso de materiales foráneos, como la sodalita, una piedra de color azul profundo proveniente de Bolivia, y en objetos ceremoniales encontrados que muestran similitudes con otras culturas andinas. El comercio en Caral fue un elemento esencial que permitió su desarrollo y sostenibilidad. Los habitantes de la ciudad intercambiaban productos agrícolas con comunidades costeras, obteniendo a cambio una gran variedad de recursos marinos. De hecho, en Caral se han encontrado restos de peces, moluscos y otros productos del mar, lo que demuestra la importancia de este intercambio para su economía y su vida cotidiana. Estos intercambios no solo cubrían necesidades, sino que también fortalecían las relaciones entre diferentes grupos humanos, creando una red de interdependencia que unía a diversas culturas en los Andes. Más allá de los productos comerciales, las interacciones entre Caral y otras culturas promovieron un flujo de ideas y prácticas que enriquecieron a la sociedad caralina. Por ejemplo, las ceremonias religiosas y los símbolos sagrados de Caral, como el monolito vertical o huanca, pudieron haber tenido influencia en otras culturas cercanas. Este intercambio cultural no fue unilateral. Se cree que las culturas vecinas también adoptaron elementos de Caral en sus prácticas y creencias, lo que hace de Caral un centro de irradiación cultural. La sociedad de Caral, aunque geográficamente aislada, estaba conectada de forma activa con su entorno a través de estas redes comerciales. Este flujo de bienes e ideas no solo contribuyó a su prosperidad, sino que también fortaleció sus lazos con otras poblaciones, consolidando su rol como una civilización influyente en la región. Al igual que las antiguas rutas comerciales de la Ruta de la Seda, Caral desempeñó un papel crucial en el intercambio de conocimientos y recursos, integrándose en el vasto tejido cultural andino. En resumen, el comercio y las interacciones culturales
fueron esenciales para el florecimiento de Caral. Estos intercambios le permitieron a la ciudad no solo adquirir bienes necesarios para su supervivencia, sino también convertirse en un referente cultural que influenció a otras civilizaciones andinas, consolidándose como un faro de innovación y cooperación en el mundo precolombino. En el vasto panorama de las civilizaciones precolombinas, Caral ocupa un lugar especial por su antigüedad y su desarrollo independiente. Sin embargo, Caral no es la única ciudad monumental que asombra a los arqueólogos e historiadores. En América Latina existen otras ciudades antiguas como Tiahuanaco en Bolivia y Teotihuacán en México, que también representan logros excepcionales de las civilizaciones de sus respectivas regiones. Comparar a Caral con estas ciudades nos ayuda a comprender sus características únicas y su influencia en el desarrollo de las culturas andinas. Tiahuanaco, situada cerca del lago Titicaca, es conocida por sus estructuras de piedra colosales y su avanzada ingeniería hidráulica. Al igual que Caral, Tiahuanaco estaba orientada hacia el estudio astronómico y la espiritualidad, aunque surgió mucho después de Caral. Teotihuacán, por otro lado, destaca por su compleja planificación urbana y sus enormes pirámides dedicadas al Sol y la Luna. Ambas ciudades muestran un grado de desarrollo avanzado similar a Caral, aunque con estilos arquitectónicos y técnicas adaptadas a sus respectivos entornos. A pesar de las diferencias en estilo y tiempo, Caral, Tiahuanaco y Teotihuacán comparten un objetivo común: crear espacios sagrados que reflejaran la cosmovisión de sus habitantes. En Caral, las pirámides y altares estaban alineados con las estrellas, en un esfuerzo por conectar lo humano con lo divino. Estas similitudes resaltan el deseo humano de construir lugares donde la vida terrenal y lo sagrado se fusionaran, uniendo las culturas precolombinas en un entendimiento profundo del universo. Sin embargo, Caral también tiene aspectos que la hacen única entre estas ciudades. A diferencia de Tiahuanaco y Teotihuacán, en Caral no se han encontrado evidencias de fortificaciones o armas, lo que sugiere que fue una civilización pacífica. Esto le da a Caral una dimensión diferente, destacando su enfoque en el comercio, la cooperación y el crecimiento cultural por encima de la guerra y la conquista. En este sentido, Caral es un testimonio de la diversidad de las civilizaciones antiguas en América. Cada una de estas ciudades refleja el ingenio humano y la adaptabilidad de sus habitantes, así como un profundo respeto y conexión con el entorno. Comparar a Caral con otras ciudades precolombinas nos muestra la riqueza cultural del continente y la singularidad de cada una de estas civilizaciones, destacando el papel de Caral como una ciudad pionera y pacífica en la historia de América. Caral no solo fue un centro comercial y cultural, sino también una sociedad altamente organizada, con una jerarquía clara y un sistema social estructurado. En la base de esta organización social se encontraba una división de roles que incluía clases trabajadoras, especialistas en diversas tareas y líderes espirituales y políticos. Esta estructura permitió a Caral desarrollarse como una civilización próspera, con un equilibrio de poder que aseguraba la estabilidad y el progreso de la sociedad. La religión desempeñaba un papel central en la organización de Caral, y es probable que los líderes espirituales fueran figuras de gran influencia en la vida cotidiana. La construcción de templos y altares demuestra que la sociedad de Caral estaba profundamente comprometida con prácticas religiosas y rituales, lo que a su vez fortalecía la cohesión social. La religión era el hilo conductor que unía a la comunidad y daba sentido a sus actividades, desde la agricultura hasta las ceremonias sagradas. La jerarquía en Caral también se reflejaba en su arquitectura. Las estructuras más imponentes, como las pirámides y plazas, probablemente estaban destinadas a la élite y a los líderes religiosos, mientras que las viviendas comunes se encontraban en áreas menos prominentes de la ciudad. Esta disposición espacial es un testimonio de la importancia de la clase gobernante y del papel de la religión como medio de control y cohesión social. La división de tareas también fue clave para el desarrollo de la civilización de Caral. La presencia de especialistas en diversas áreas, como agricultores, arquitectos y artesanos, permitió a la sociedad caralina alcanzar un alto grado de complejidad. Cada miembro de la sociedad tenía un rol específico que contribuía al bienestar de la comunidad,
en un sistema de interdependencia que fortalecía los lazos sociales y facilitaba el desarrollo económico y cultural. Así, Caral nos muestra cómo una sociedad puede florecer gracias a una organización bien estructurada y a la influencia de la religión como fuerza unificadora. Este sistema social y espiritual permitió que Caral se mantuviera como un centro de innovación y espiritualidad, dejando un legado que ha perdurado hasta nuestros días. Las ceremonias religiosas en Caral eran un aspecto fundamental de la vida de sus habitantes. Estas ceremonias se llevaban a cabo en templos y plazas, donde la comunidad se reunía para rendir homenaje a sus deidades y fortalecer sus vínculos espirituales. Los arqueólogos han descubierto evidencias de altares de fuego, donde probablemente se realizaban rituales para agradecer o pedir la intervención de fuerzas superiores. Estos rituales eran una forma de unir a la comunidad en torno a un propósito común, manteniendo la cohesión social y el equilibrio en tiempos de incertidumbre. Entre los símbolos sagrados más intrigantes de Caral se encuentra el monolito conocido como Huanca, un pilar vertical de piedra que probablemente tenía un significado espiritual profundo. Este monolito, que se encuentra en una de las plazas circulares de Caral, puede haber servido como un punto de referencia para rituales religiosos o incluso como un marcador astronómico. La presencia de este tipo de símbolos indica que la religión de Caral estaba íntimamente ligada a la naturaleza y al cosmos, en una conexión que reflejaba la cosmovisión andina. Las pirámides de Caral, construidas con una alineación precisa hacia ciertas estrellas, son otro testimonio de la importancia de la religión y la astronomía en la vida caralina. Estas estructuras, con sus escaleras centrales y altares, servían como lugares de culto y conexión con el universo. Cada ceremonia era una forma de acercarse a las deidades y de renovar el pacto espiritual que mantenía unida a la comunidad. Los habitantes de Caral también creían en la importancia del fuego sagrado, utilizado en sus rituales para purificar y elevar sus plegarias a las deidades. Los altares de fuego en Caral estaban diseñados con conductos subterráneos que permitían que las llamas alcanzaran temperaturas elevadas, un sistema que refleja un conocimiento avanzado de la tecnología y de las prácticas ceremoniales. Este uso del fuego sagrado no solo tenía un propósito práctico, sino también un profundo significado espiritual, como símbolo de vida y energía. En Caral, cada ritual y cada símbolo sagrado servían para reforzar la identidad de la comunidad. Las ceremonias religiosas y los monumentos sagrados no eran simplemente una manifestación de creencias, sino un pilar fundamental que mantenía cohesionada a la sociedad. Este respeto por lo espiritual y lo sagrado es uno de los aspectos más fascinantes de Caral. Una civilización que encontró en la religión una fuerza para prosperar en un entorno desafiante. La civilización de Caral surgió y prosperó en el desierto del Valle de Supe, un entorno árido que presentó desafíos únicos para sus habitantes. Sin embargo, lejos de ver este ambiente como una limitación, los habitantes de Caral desarrollaron una relación armoniosa con la naturaleza. Aprovecharon al máximo los recursos del valle, construyendo sistemas de irrigación y adoptando técnicas de cultivo que les permitieron transformar el desierto en un lugar habitable y fértil. Esta conexión con el entorno natural también se reflejaba en su cosmovisión y en sus prácticas religiosas. Los caralinos veían a la naturaleza como un elemento sagrado, y sus rituales eran una forma de agradecer y honrar las fuerzas de la tierra, el agua y el cielo. La construcción de sus pirámides y plazas estaba diseñada para alinearse con ciertos elementos naturales, como las estrellas y los ciclos solares, lo que demuestra una comprensión profunda de su entorno. La civilización de Caral también era consciente de la importancia de conservar los recursos naturales para asegurar la supervivencia a largo plazo. Su economía agrícola dependía de la estabilidad del suelo y del agua, por lo que adoptaron prácticas sostenibles que les permitieron mantener su forma de vida sin agotar los recursos. Esta visión de respeto y conservación es un legado que resuena en el contexto actual, donde el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente sigue siendo un desafío global. Los caralinos también establecieron una conexión con el océano, intercambiando productos agrícolas con comunidades costeras en busca de pescado y otros recursos marinos.
Este equilibrio entre la agricultura y los recursos marinos les permitió mantener una dieta variada y asegurarse de que la civilización pudiera sostenerse en tiempos de escasez. La interacción con el ambiente no solo era una cuestión de supervivencia, sino una parte integral de la cultura y la identidad de Caral. Caral nos ofrece una lección valiosa sobre cómo las civilizaciones antiguas podían prosperar respetando su entorno. La capacidad de los caralinos para adaptar sus prácticas agrícolas, construir sistemas de irrigación y desarrollar una economía sostenible en un ambiente desértico demuestra que es posible encontrar un equilibrio entre la civilización y la naturaleza, un principio que sigue siendo relevante en el mundo de hoy. Durante más de un milenio, Caral fue una civilización floreciente. Sin embargo, alrededor del año 1866, la ciudad comenzó a experimentar un cambio irreversible. Los arqueólogos creen que este declive pudo deberse a un cambio climático drástico que transformó el fértil valle de Supe en un lugar poco adecuado para la agricultura. Fenómenos naturales como el ciclo de El Niño podrían haber provocado lluvias torrenciales seguidas de periodos de sequía que devastaron las cosechas y agotaron los recursos de la región. Esto habría empujado a sus habitantes a abandonar la ciudad en busca de tierras más favorables. La hipótesis climática es respaldada por evidencias de alteraciones en el medio ambiente que también afectaron a otros asentamientos cercanos, lo que sugiere que el cambio climático fue un fenómeno amplio y devastador en la región. Sin la capacidad de producir alimentos, la población de Caral pudo haber perdido su principal sustento económico, dejando la ciudad en un éxodo silencioso. Esta teoría plantea una lección relevante para la actualidad. Nos muestra la vulnerabilidad de las civilizaciones ante las fuerzas naturales y la necesidad de adaptarse para sobrevivir. Sin embargo, algunos investigadores proponen que la caída de Caral podría haber sido el resultado de factores internos como tensiones sociales o disputas en su sistema de jerarquía religiosa. Cualquier alteración en la estructura de poder o en la cohesión social podría haber provocado un colapso gradual, acelerando el abandono de la ciudad. Aunque esta hipótesis es menos respaldada que la teoría climática, nos recuerda que los desafíos internos también pueden desestabilizar hasta las sociedades más complejas. El abandono de Caral marcó el final de una era en la historia andina, pero la influencia de la ciudad no desapareció por completo. Las técnicas, conocimientos y prácticas de Caral se diseminaron hacia otras culturas de la región, formando la base para el desarrollo de civilizaciones posteriores. De este modo, el legado de Caral ha perdurado y la ciudad sigue siendo una fuente de inspiración y aprendizaje sobre la resiliencia y la adaptación. Aunque la civilización caralina dejó de existir como centro urbano, los conocimientos de su gente sobrevivieron y se integraron en el desarrollo cultural de los Andes. Esta capacidad de adaptación y transmisión cultural muestra cómo Caral no solo es importante por su antigüedad, sino también por su impacto duradero en la historia de América. Caral sigue siendo un lugar lleno de enigmas. Uno de los mayores misterios es la ausencia de cementerios. A diferencia de otras civilizaciones antiguas que establecían sitios funerarios organizados, en Caral solo se han encontrado tumbas dispersas y sin evidencias de un cementerio central. Esto plantea preguntas sobre cómo y dónde enterraban a sus muertos. ¿Podrían haber tenido una práctica funeraria que no dejara huellas o haber tratado a sus difuntos de una manera que aún desconocemos? Otro enigma es la existencia de posibles quipus, un sistema de cuerdas con nudos que los incas usaron siglos después para almacenar información. Algunos arqueólogos creen que en Caral podrían haber existido prototipos de estos quipus, lo cual sería una muestra temprana de un sistema de registro en los Andes. Aunque no se ha encontrado suficiente evidencia para confirmar esta teoría, la posibilidad de que Caral haya tenido un método de comunicación tan temprano abre nuevas preguntas sobre el desarrollo del conocimiento en la región. Las plazas circulares y el monolito conocido como Huanca también son elementos de Caral que despiertan curiosidad. La orientación de estas estructuras sugiere un propósito ritual, pero su significado exacto es un misterio.
Algunos investigadores creen que estos elementos podrían haber sido puntos de conexión espiritual, lugares de reunión o marcadores astronómicos, lo que refuerza la idea de que Caral tenía un entendimiento profundo del cosmos y de la naturaleza. Estos misterios no solo enriquecen la historia de Caral, sino que también resaltan la importancia de continuar investigando. Cada pregunta sin respuesta nos recuerda lo mucho que aún tenemos por descubrir sobre esta civilización. Los secretos de Caral, lejos de ser un obstáculo, son una invitación a profundizar en el estudio de nuestros orígenes. A medida que los arqueólogos siguen excavando y analizando este sitio, el misterio de Caral continúa creciendo. Estos enigmas son una parte fundamental de su atractivo, y son ellos los que mantienen viva la fascinación por esta ciudad antigua. Caral, al igual que todas las grandes civilizaciones, guarda secretos que solo el tiempo y la dedicación pueden revelar. Aunque Caral fue abandonada, sus enseñanzas y tradiciones perduraron, influyendo en las civilizaciones andinas que surgieron después. La organización social, la planificación urbana y las prácticas religiosas de Caral parecen haber dejado una huella en otras culturas, como la cultura chavín. Los arqueólogos sugieren que algunas ideas, como el uso de plazas ceremoniales y la arquitectura monumental, pudieron haberse transmitido y adaptado en la región andina. Caral estableció una base para la civilización andina, demostrando que una sociedad organizada y pacífica podía prosperar en un entorno difícil. Las prácticas agrícolas, los rituales y la estructura jerárquica de Caral crearon un modelo que otras culturas imitaron y mejoraron. Aunque no hay pruebas de que Caral haya tenido contacto directo con todas las civilizaciones posteriores, su influencia simbólica es innegable. La continuidad cultural que se observa en los Andes sugiere que los conceptos y valores de Caral sobrevivieron en el tiempo, evolucionando en formas nuevas y complejas. Incluso las civilizaciones tan avanzadas como los incas mantuvieron una estructura social similar y un profundo respeto por la naturaleza y la religión, lo cual refleja la influencia de Caral como pionera en estos conceptos. Esta herencia cultural es una de las razones por las cuales Caral es reconocida hoy como la cuna de la civilización andina. Sus enseñanzas no solo fueron prácticas, sino espirituales, y ayudaron a moldear la identidad andina. Caral es la raíz de una tradición milenaria que continuó a lo largo de los siglos y que sigue siendo motivo de orgullo para las culturas andinas modernas. Caral es un tesoro cultural, un testimonio de la capacidad humana para crear sociedades complejas en armonía con su entorno. Representa una forma de vida que valoraba la paz, la cooperación y la espiritualidad, enseñanzas que hoy en día nos parecen cada vez más relevantes. La ciudad sagrada de Caral nos ofrece lecciones sobre la sostenibilidad y la adaptación, lecciones que necesitamos en un mundo moderno enfrentado a crisis ambientales y sociales. Esta civilización que prosperó durante miles de años en el desierto desafía nuestras ideas sobre lo que significa ser avanzado. En lugar de fortificaciones y armas, Caral construyó una sociedad basada en el comercio, el conocimiento y el respeto por la naturaleza. Este mensaje de armonía y de innovación es parte del legado de Caral, y es nuestra responsabilidad preservarlo y aprender de él. Al cerrar este recorrido por la historia de Caral, nos queda la tarea de honrar su legado. Proteger Caral no es solo un acto de conservación, es una muestra de respeto por el conocimiento y la sabiduría que nuestros ancestros desarrollaron. Al igual que Ruth Shady y su equipo, todos somos responsables de asegurar que este sitio histórico siga en pie, no solo para los arqueólogos, sino para todas las personas que buscan entender mejor la historia de la humanidad. Caral es una puerta al pasado, pero también es una brújula para el futuro. Su historia nos invita a replantear nuestras prioridades y a reconocer el valor de vivir en equilibrio con nuestro entorno. Que Caral inspire a las futuras generaciones a buscar la paz, la innovación y el respeto por la naturaleza. Finalmente, Caral nos deja con una pregunta que sigue resonando. ¿Seremos capaces de proteger este legado para que las generaciones futuras puedan aprender de él? La respuesta depende de nuestro compromiso con el pasado y nuestra visión del futuro, reconociendo que preservar la historia es también construir una herencia para la humanidad.